Bienvenidos a Perlas del Gran Precio Podcast. Soy la pastora y profeta Frances Chin y me llena de alegría que estés aquí. Este es un espacio donde encontrarás esperanza, sanidad, restauración e identidad en Cristo. No importa cuál haya sido tu historia, Dios sigue escribiendo nuevos comienzos, restaurando corazones y levantando vidas con propósito. Prepara tu corazón, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida. ¡Comencemos! Hola, buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a Perlas de Gran Precio Podcast. Perlas que sanan. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bendiciones, bendiciones. Es un privilegio, les habla Frances Chin. Es un privilegio compartir contigo este espacio creado para palabras de fe, esperanza, sanidad y restauración. El día de hoy estamos muy contentos. Tenemos una invitada de honor esta tarde. Su nombre es Cindy Orozco y tenemos un privilegio de compartir con ella este espacio que se ha creado para venir a testificar las grandezas del Señor. Amén. Y en esta ocasión les voy a introducir a Cindy Orozco. Es nuestra invitada especial del día de hoy. Buenas tardes, Cindy, bendiciones. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dios los bendiga. Muchas gracias por este espacio que es de bendición, contar un poquito de mi testimonio, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Sí, claro que sí. Mira qué hermosa, mi Cindia. Para comenzar, Cindia, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo describes a la mujer que eres hoy? Bueno, el día de hoy puedo describir a una mujer que nunca pensé que sería. Am, Soy una mujer de fe, una mujer creyente, una mujer que cree, cree en Jesucristo, y eso ha sido parte de mi historia. Una mujer resiliente, que se esfuerza, que sigue adelante, que se anima hasta ella misma sola, cuando no hay ese ánimo de alguien más, que busca a Dios en todo momento. Am, una mujer emprendedora, una mujer, puedo decir, exitosa en las áreas donde Dios quiere que esté. ¿Exitosas en qué? En salud, en amor, en comprensión, en áreas que yo no conocía antes. Entonces, Cintia es una mujer que ha superado am, todas las expectativas que tiene este mundo de acerca de la esquizofrenia. Muy bien, Cindia. Tengo una pregunta, Cindia. ¿Cómo fue tu niñez? Porque ahorita vamos a ir a la esquizofrenia, ahorita vamos a ir a todo eso. Vamos a irnos por partes. ¿Cómo fue tu niñez y qué experiencias marcaron esa etapa de tu vida, de tu niñez? Mira, yo puedo decir que en mi niñez, ¿cómo era mi ambiente? Primero que nada, de niña, sí, como muchos crecí en una hogar disfuncional. ¿Qué quiere decir eso? Yo crecí solamente con una madre, un padre ausente, un padre que tal vez nada más iba de vez en cuando a saludarnos. Hubo muchos problemas, muchos gritos, muchos insultos, mucha amargura. Esa fue la niña. Yo perdí mi conocimiento y hasta ahorita nada más tengo conocimiento, creo que como de que yo me puedo recordar desde el quinto grado en adelante. Del cuarto grado para abajo no recuerdo. Nada. No, no recuerdo mucho. Nada más como de unos 9 años, y creo que fue cuando mi papá se fue. Mi mamá me contó hace poco que fue que yo tenía 9 años. Yo pensé que tenía como 5, pero no, ella me dijo, no, dice, tenías como 9 años. Entonces, yo nunca, um, um, creo que siempre fui una niña ausente. Lo puedo reconocer de los 9 en adelante, ausente en este mundo, ausente como porque yo me la pasaba en mi mente, siempre tenía como
Yo vivía en mi mente. Yo vivía mucho en mi mente, creando cosas buenas, creando cosas malas, y después van a entender por qué eso, yo no reconocía eso. Yo pensé que era normal. Hasta hace poco yo pensé que era normal, pero después de terapia comprendí que no era normal. Entonces fui una niña muy callada, muy seria. No tuve muchas amistades, muy contados amigos en la escuela, desde la primaria hasta la high school. Muy contadas mis amistades. No sentía que cabía en ninguna área, en ningún, ¿cómo se dice? Como equipo, vamos a decir. No cabía ni con los anglosajones, ni con los filipinos, ni con los mexicanos. No cabía. Yo no sentía que cabía en ningún lado. Me sentía rara. Tu identificación, ¿verdad? Ujú. No te identificabas con ningún grupo. No, me sentía rara, me sentía que I didn't fit in, me sentía que no, No yo no cabía. cabía. Sí, yo Ujú. no cabía en ningún lado, en un lado. Entonces, la experiencia que marcó mi vida, creo que fue esa, el abandono de mi padre. Aunque él estuvo mucho tiempo, o sea, iba y venía todo el tiempo, hasta mis 18 años, yo me recuerdo, antes de casarme, él seguía llegando a la casa a saludar, pero nunca tener o sea, fue un padre ausente. Una relación de papá. No, aunque hace poco descubrí en terapia y hablando con Dios, eh, descubrí que mi papá me enseñó a no tener miedo. ¿Por qué? Porque él me llevaba, él cuando no me acuerdo cuántos años tenía, pero ya estaba grandecita, como, yo creo como esos 9, 10, 11 años. Él encanta el mar. Y a mí me encanta el mar, tal vez por eso me encanta el mar, por lo que te voy a decir. Él me llevaba hasta el fondo, hasta mero adentro del mar y me agarraba de las manos. O sea, y mi papá no vivía con nosotros, o sea, mi mamá y mi papá eran un pleito casado, pero en los momentos que se aparecía me hacía sentir o sea, que me podía volver a sonreír. Entonces me recuerdo que me agarró las manos y me decía, brinca, mira, mija, bríncale, cuando venga la ola grandota, bríncale. Y yo brincaba y sonrío con eso porque lo acabo de descubrir hace como un año y dije, mi papá me enseñó a no temer, a no tener miedo. Mi papá en ese entonces me enseñó a no tener miedo al mar, por eso me encanta tanto el mar. Guau, qué divino. Sí, entonces, sí, el modo que me veía a mí misma era una autoestima muy bajo, Ujú. eh, porque yo creo que me retraía mucho, porque yo vivía en mi propia mente, yo vivía en mi propio mundo. Yo recuerdo de chiquita mirar un montón, pararme en el pasillo, y yo no sé ni si es real o no, yo no conocía a Dios, pero ese momento se me quedó bien grabado. Yo creo que tenía como esos 9 años, que pasé por el pasillo de la casa y escuchaba los gritos de mis papás, pero yo miraba un montón de mariposas. O sea, como que mi mente quería bloquear todo lo que escuchaba. Y entonces, pero creo que esa fue mi primera experimentación con alucinaciones, pero yo no lo entendía en ese entonces, hasta hace poco que empecé con la terapia. Ujú. O sea que Entonces, para mande. bloquear, perdón, Cindy, para querer bloquear como una niña que no sabe, ¿verdad? Inexperta o que no tiene noción o conocimiento de algo de adultos. Tal vez tu cerebro quería bloquear, que sabías que estaban mal los gritos y eso, e imaginarte algo bonito, ¿verdad? Y, o sea, Ujú, inconscientemente e inocentemente, algo así pasó, ¿verdad? ujú. Sí, Qué claro bonito. que sí. O sea, qué bonito en cierta forma que pudieras haber hecho eso, porque muchos no pudimos hacerlo. Ujú. Bueno, Cintia, y dime, ¿qué sueños tenías cuando eras niña, Cintia? ¿Tenías Ah, algún sueño que soñaras hacías ser algo o haciendo algo o que te viniera así a la mente? Wow, soñé que era una princesa, soñé que, ¿verdad? Nosotros de niños soñábamos muchas cosas. ¿Hay algún sueño que marcó tu pensar, tu pensamiento, que siempre te acuerdas de ese sueño, algo así, de tu niñez? de sueños, no, porque siempre eran sueños traumáticos.
pero de un sueño, algo que yo quería fue en mi juventud. En mi juventud, ¿Ok? cuando, Ahorita vamos a ir a tu juventud. ok, Ahorita vamos a ir a tu juventud. sí. Pero, ok, quiero cerrar la etapa de niñez. En tus sueños, ¿no tuviste sueños así como que te acuerdas de algún sueño de tu niñez? Am, o sea, como algún sueño, o sea, solo malo, ¿no hubo sueños buenos? No, no te, Ahora, te recuerdas, ah, así que algo que ahora te, que algo que te recuerdes bonito o feo, no le hace, puedes contarlo, o sea, yo soñaba mucho, no me recuerdo qué años era, pero yo soñaba mucho que iba al mar, al mismo mar, y me venía una ola grandotota así. y te arropaba. En cuanto me iba a arropar, me despertaba. Y tuve varios sueños de lo mismo. Sí. Y muy interesante, hoy que estoy conduciendo este programa, Cintia, me doy cuenta, y he estado en varias otras podcasts también de otras hermanas, me doy cuenta las personas que pasamos muchas cosas de nuestra niñez, muy similar a los sueños. Por eso te pregunto, y me llama mucho la atención, porque yo soñaba mucho con olas que se venían hacia mí y me despertaba. Y o me estaba ahogando, o nomás veía que se levantaba el mar y me arropaba y me despertaba porque no podía respirar. O sea, y inconscientemente, o sea, hoy que escucho a ustedes, a otras hermanas que he estado, ¿verdad?, en la radio o en otras partes, así con podcasts y así, programas, me doy cuenta que son los mismos sueños. Y eso nos conlleva igual a lo cómo te sientes, la impaciencia, la desesperación, el no poder hablarlo, todo lo que nos oprime, ¿verdad? Ujú, así Bueno, es. pues, wow, qué interesantes. Qué interesante está esta plática, qué interesante, porque si tú te pones a reflexionar en esas niñas, muchas cosas tuvimos muy similares. Wow. Bueno, Cintia, ok, entonces, ¿cómo fueron entonces tus años de juventud? Si hubo momentos difíciles que influyeron en la persona que llegaste a ser, o sea, Mm, por tu juventud. sí, claro que sí. En mi juventud todavía estoy pensando en junior high school. Ujú. Como dije, me sentía perdida todavía, me aislaba mucho, era muy callada, todo le tenía miedo. De cosas que me pudieron pasar, fue intento de molestación entre familia, lo puedo decir aquí porque no voy a mencionar nombres, pero sí fue familia y no me da pena decirlo porque no me gusta encubrir ya a ninguna, ¿cómo se dice? Intentaron molestarte, dice Cindy. Ajá, sí. Tu Y yo familia. huí 2 veces, pude quitarme. Entonces, pero fue muy traumático. Es muy traumático, aunque fuera nada más que hayan querido, es algo traumático para un niño, una niña, ¿verdad? Entonces, también en mi juventud, fue en la época donde yo vivía, había muchas pandillas. Entonces, la moda era, yo me vestía como una pandillera, pero yo no sabía que yo no era pandillera. Ujú. Entonces, eso me causó muchos problemas. Oh. Eh, me, me acusaban muchachas jóvenes que si yo era de tal pandilla y cosas así. Yo caminaba diario a la escuela, creo que era como media hora a una hora de ida, y allí me golpearon. Me rescató una tía que iba pasando en su carro. Entonces era un temor para mí. Yo viví mucho temor yo creo porque mi autoestima estaba tan bajo que yo no sabía hablar, yo no hablaba, yo no sabía defenderme. Entonces esas cosas pasaron. em, ¿Qué más? Creo que más que nada fue el estar ausente mentalmente, estar en la escuela. Yo reprobé todo el tiempo. Yo llegaba a la escuela tarde para O no sea, llegar.
Discúlpame, ¿estabas ausente dentro de las clases? ¿Dentro de las clases? ¿Tu mente estaba ausente de ahí? Ujú. Ok, sí, me pasó lo mismo, sí. Wow, qué tremendo, ¿eh? Y Cintia, dime, en esos momentos difíciles que pasaste, y hago mucho hincapié en esto porque es tan importante que sepamos que la mayoría de personas que pasamos por abusos o por intentos de violación o por abuso sexual, la mayoría está alrededor de nosotros como familia y o con cualquier ser querido o cualquier persona que nos cuida, ¿verdad? Entonces es muy importante enseñarles, Cindy, a nuestros niños, a nuestros nietos, que nadie te toca tu cuerpo, que nadie te lo ve, que nadie te toca. Eso de nadie te toca, nadie te toca. Nadie te toca, nadie te toca, nadie te toca. Es muy importante, es muy súper importante enseñarle a nuestros niños, a nuestros nietos, ¿verdad? Que nadie los toque, que nadie los vea, que sus partes son para ellos, son de ellos, ¿verdad? Yes. Wow. Pues bueno, seguimos, India. Am, en este término, Cindia, de abandono, podemos decir en cierta forma fue abandono o no abandono total, podemos decir abandono parcial de papá o que no estuvo completamente al 100 ahí, ¿verdad? En esa, en ese trámite, en ese tiempo, ¿hubo alguna herida o rechazo, alguna pérdida o situación que tuviste que sanar con el paso de los años, Cindy? En qué momento? ¿En mi juventud? Sí, seguimos en tu juventud, sí, o sea, ya va en tu juventud con tu crecimiento, ¿verdad? O sea, la edad adulta. ¿Tuviste alguna otra herida, o sea, ya sea de esposo, o sea, alguna Pues, otra herida? bueno, Con tu entonces esposo, ya sí, cumpliendo los 18 años, me casé. 13 de abril, cumpleaños, 24 de abril, me casé. a los 18. Sí. Ajá. Entonces, ¿por qué? Yo lo puedo decir abiertamente. Yo soy casada, tengo 33 años casada, gracias a Dios, gracias a la fe de mi esposo, a la fe mía, porque fue muy duro. Yo me casé por salirme de mi casa, porque yo dije, wow, ya voy a ser feliz. Alguien que me ama, era amor que me hacía falta. Yo dije, alguien que me ama, por fin voy a tener un bebé. Ya estaba embarazada. Voy a tener un bebé, voy a ser feliz. Pero empeoraron las cosas y no fue problemas matrimoniales. O sea, fueron a causa de que yo tenía, allí es donde empezaron mi depresión. Ahí es donde empezó una depresión severa, Ok. porque yo tenía un modo de pensar que yo pensé que iba a ser mi esposo, pero no era lo que yo esperaba, pero es que yo no conocía, o sea, nos conocimos 4 meses. Oh, o sea que no se conocieron mucho. No, pero él era amigo de la familia, so mi mamá lo aceptó luego, luego, no dijo no, él pidió mi mano y mi mamá lo aceptó luego, luego, Ujú. pero no era lo que yo esperaba. Les puedo decir que en aquel tiempo tal vez sí me equivoqué, pero Dios tuvo otros planes. Dios tuvo otros planes. Entonces yo pienso que otras cosas que me marcaron fue que estuve embarazada y yo todavía estaba con trastorno mental. Muchas de las cosas que yo veía en mi esposo, después comprendí esto, muchas cosas de las que yo veía en mi esposo eran de mi padre o de mi madre. O sea, O sea, como veías él, el mismo patrón, Cindy. mande, ¿Veías el mismo patrón de tus padres? ¿O qué es lo que veías en tu esposo? ok, como mis padres tomaban, o vamos a decir, yo veía yo trataba a mi esposo, el patrón, si tienes razón, yo trataba a mi esposo
como mi mamá trataba a mi papá. O el patrón era tuyo, entonces no de ellos. Ajá. Ah, ok. O Yo sea, empecé a, estaba siguiendo el mismo patrón de tu mamá. pero yo no lo veía porque yo culpaba a mi esposo. Es Sí. que tú esto, es que tú el otro, es que tú tomas, pero todo lo que yo decía eran las mismas palabras que yo escuché de chiquita que le decía mi mamá a mi papá. Pero Wow. yo no lo descubrí hasta que entré muchos años en terapia. Ujú, sí, Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es esto que inconscientemente seguimos el mismo patrón. Por falta de amor, por falta de atención. Ah, quiso haber, porque yo quiso el haber ser un humano, divorcio. sí, Ujú, el ser humano, Cindia, así es, trabaja así. O rechazas lo que viviste o lo aceptas lo que viviste. Y cuando aceptamos lo que has vivido en tu vida, volvemos a hacer el mismo patrón. Es ujú. por eso tenemos patrones repetitivos el ser humano. Pero hay gente, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que el machismo, ¿verdad? Ven el machismo en el papá y dicen, no, yo no, pero ¿por qué? Porque vieron cómo golpearon a las mamás. Entonces dicen, no, yo no le voy a pegar, pero por el amor a la mamá. Lo hacen inconscientemente, no porque estén viendo que esté mal, sino que por el amor que le tuvieron a lo que vieron que le golpeaban a la mamá, ellos se quitan ese patrón o lo hacen repetitivo o lo hacen hasta más fuerte. Qué tremendo eso, ¿eh? Sí, Así es. qué tremendo. Wow, Cintia, pues ha sido bastante, ¿verdad? Que has conllevado muchas cosas. Y todo esto venía afectando ya tu mente, la depresión en tu vida, Cintia. Am, Tal vez la falta de más tiempo, o sea, de más atención quizás que buscabas. Sí, Y, y todo esto, Cintia, era antes de conocer de Dios, ¿verdad? O ya lo conocías. no, yo conocí a Dios cuando empecé a ser novia con mi esposo. O Oh, sea, yo no era cristiana, pero él iba a misa los domingos. Entonces, desde novios, él me llevaba a misa y me empezaba a llamar la atención. Pero después de eso, Cintia se hizo bien rebelde y me hice bien rebelde y ya no quise ir. Este, pero pasaron, o sea, es una historia tan larga. Am, cuéntanos, es, Silvia, cuéntanos parte de tu historia. ¿Cómo fue? sí, él me llevaba a misa. Yo quería conocer a Dios. Yo fui a retiros también católicos, que hay unos muy bonitos. O sea, yo inocente, yo no sabía de la religión ni nada. Mis padres nunca me inculcaron, pero hubo un momento cuando yo y mi esposo alegaban, bueno, desde un principio peleábamos mucho. Yo era, no voy a decir él, porque él no, o sea, yo no hubo golpes, tal vez un empujón de parte de él, pero porque ya estaba harto. Pero yo cuando crecí, como crecí tan, sí te dije que tan tímida, tan callada, tan sin decir nada, como que exploté un día ya a los 20 años y dije, y aquí soy. Y yo mataba, pero con la boca. Yo maltrataba a mi esposo. O eh, sea, perdón, Cindy, podemos decir, te tocó un esposo, entonces, te tocó un esposo reversible a tu papá. Por ejemplo, si tu papá hablaba o maltrataba, ¿tu esposo era callado Mi papá no o no? maltrataba, yo no miraba que mi papá maltrataba a ¿O mi no? mamá. ¿Ni Mi gritaba? mamá, yo más bien miré que mi mamá. Ah, ok, ok. Ujú. O sea, traes una línea de matriarcado, ¿sí? Ajá. Sí. Ok, sigue con tu esposo. Entonces yo a él, yo no lo golpeaba, pero ya no me faltaba eso físicamente, pero yo lo maltrataba
con mis palabras. Yo le herí su corazón muchísimo a mi esposo. En ese momento no lo entendía, pero vamos a ver que yo me casé con muchas heridas. Yo no debería de haberme casado. Yo si haya tenido algún consejo de mi madre, tal vez, que haya dicho, no, no, pero no, bueno, eso no sucedió, ¿verdad? Pero a los 20, como a los 23 años, yo tenía tanto enojo, tanto coraje, tantas cosas en mi mente, o sea, ya no sabía ni quién era. Yo, yo les daba spankings a mis hijos, pero en ese entonces mi mente estaba tan distorsionada que ya estaba inventando cosas de cómo maltratar a mis hijos, que no voy a ser explícita aquí, Ujú. pero yo en el 1% de conciencia que tenía, yo dije, esto no es bueno. So, yo fui a buscar ayuda. Y ahí, a los 23, 25 años, fue cuando yo busqué ayuda a terapia y platicamos. Me dijo las ansiedad. Yo le platiqué de mi juventud, mi niñez. Ella detectó que yo ya tenía ansiedad, yo ya tenía alucinaciones desde pequeña. Entonces, pero yo busqué la ayuda. En ese entonces, a los 25, me declararon bipolar 2. Ujú. Pasaron los, dime. Disculpa, Cindy. Am, estás diciendo bipolar. ¿Qué tienes? ¿Puedes decirnos la diferencia de la uno y la 2? Bipolar 2 son más depresivos Okay. que manic, que altas, más bajas que altas. No, Que no quiere, es que van así up and down. oh, también, ajá, si están tan up and down, están Ujú. un momento muy depresivos y luego de repente muy too Pero happy, ya, too, permíteme, Cindy. Eh, Estamos llevando esta conversación, pero mucha gente, Cindia, que nos está escuchando o nos va a escuchar, quizás esas personas estén pasando por esa clase de escenas, por esa clase de planes, por esa clase, ¿verdad? Y no saben qué es. Muchas veces decimos, a lo mejor es algo hormonal, porque puede ser hormonal también, puede ser faltas de muchas vitaminas, puede ser varias cosas, pero lo estamos llevando, por eso te invité a este programa, Cindy, porque queremos dejar esto en parte, ¿verdad? En partes, no podemos ser tan extensos porque no nos alcanzaría una hora, ujú. pero queremos llevarlo así, o sea, por qué estamos hablándolo así? Porque si nosotros nos fijamos, muchas personas, como te digo ahorita, no saben lo que están pasando y es bueno decirlo. Y, o sea, y es bueno decirle, como dices tú, muchas o sea, está en una depresión severa o las emociones bajan, suben, bajan, a veces contenta, a veces llorando, a veces triste, no te puedes levantar. ¿Te pasó todo esto, Cindy? Sí, claro que sí. Pero tuvo que haber patrón para poder ellos en terapia detectar. Un simple, es muy difícil y como tú dices, la línea es muy delgada entre tienes una sola tristeza Ujú, o si tienes am, un trastorno mental. Vamos a decir bipolar. ujú. Ajá. Ajá. Sí, porque tienen que los psicólogos o psiquiatras ven, o sea, las diferencias, ¿no? Me imagino las diferencias para ver en dónde estás, ¿verdad? Si es bipolaridad o es esquizofrenia o es depresión severa o es bipolaridad uno, cosas así, ¿verdad? Ahora, Cindia, ¿en qué momento específico un día tú sientes que tuviste o recuerdas el suceso cuando tú fue tu encuentro con Dios? Porque tal vez estabas yendo a la iglesia, te gustaba ver, fuiste a encuentros, dices, en la iglesia católica y todo eso. Pero ¿recuerdas tú un suceso que dijeras,
conocí a Dios, tuve un encuentro con Dios. ¿Recuerdas tú ese suceso que algo se produjo en ti diferente, que dijiste, yo quiero eso, Señor, ven a mí? Un suceso así fuerte que dijeras, lo que impactó, que dices tú, este día conocí de verdad a Dios. Pues después de como a los 40, tengo 51 años, pero como a los 40 fue cuando descubrí yo en mi cuarto orándole al Señor sin conocer. Creo que muchas personas coinciden con esta historia. Llegas al punto cero y te hincas, te arrodillas y hablas con Dios y tienes esa presencia. Es una presencia sobrenatural que me hizo creer que Dios estaba ahí conmigo. Pero fue a los 40, a los 30, como a los 30 fue que me dijeron que tenía esquizofrenia y batallé por 10 años, como 10 años, batallé mucho. Y hasta que yo dije, bueno, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pero a los 40 años dije, yo quiero conocerte. Yo iba a la católica en aquel entonces, un poco antes de conocer a Cristo, en mi fe cristiana. Yo me iba caminando a la iglesia católica. Yo le rezaba a la Virgen cuando yo nunca rezaba a la Virgen. ¿Por qué? Porque ya tenía una, ¿cómo se dice? Estaba en urgencia. La Estaba necesidad. en una necesidad tan urgente, porque mis pensamientos ya no eran solamente de suicidio, ya eran de homicidio. Y Ok, mi familia, permíteme, Cindy. Qué importante, porque eso, yo no conozco mucho de la esquizofrenia, ¿ok? Así he leído, pero nunca he hecho un estudio muy profundo, no. Y me interesa mucho, haz de cuenta que estás abriendo mi entendimiento, ¿verdad? Porque sí he leído varias veces sobre así diferentes enfermedades para información, pero, o sea, ahorita que estás diciendo, o sea, vienen a mí esos pensamientos, digo, wow, o sea, o sea, por eso son las diferentes facetas, ¿no? Por ejemplo, la depresión no, o sea, ¿a dónde conlleva la esquizofrenia? No solamente que te venían los pensamientos de suicidio, sino aparte hacer, hacer daño a otra persona, Cindia, o tal vez como para que, por no sentir que te oprimen a ti, algo así ¿es ese pensamiento o no? no, cuando yo tenía esos pensamientos, no eran mis pensamientos, eran las voces que yo estaba escuchando. Ok. Era psicosis. Ajá, ok. Entonces, la psicosis son alucinaciones, cosas que no, Que no o es sea, real. yo veía cosas que no eran reales. Por ejemplo, vamos a decir que puedo decir que me decía mi esposo que yo mentía, pues, pero yo le afirmaba que yo lo había visto con otras personas o sea, cualquier idea, él, o sea, decía, no, es que no es cierto. Entonces hay los pensamientos desorganizados, Ujú. que ahorita te estoy diciendo una cosa, pero cuando fui bueno, es muy diferente, fui a la playa, o sea, pero en el pensamiento, o sea, no es de decirte, No era real. pensamientos desorganizados son como ideas, co- ¿Pasajeras? mm, te voy a decir como yo sentía que a mis 40 años, como a los 40 por ahí, yo sentía, antes de llegar a Cristo, yo cargaba un bebé, yo me iba al garaje, yo cargaba un bebé, yo sentía que tenía un bebé en mano, en brazos, Oh. sentía que era mi hijo el más pequeño. am, Am, ¿cuál fue, ¿Cuál fue una de las áreas más importantes que Dios comenzó a transformar o a sanar en tu vida, la esquizofrenia? bueno, yo quiero decir que la esquizofrenia
son síntomas físicos. Ok. Eh, los, la- ¿Cuáles áreas tú piensas? ¿Cuáles áreas más importantes piensas que Dios empezó a transformar o a sanar en tu vida? ¿Qué áreas? ¿Qué áreas empezó Dios a sanar en tu vida cuando te arrodillaste y lo clamaste? Cuando sentí el amor, o sea, El amor te llenó de su amor. sí, Ay, es qué lo que bonito. faltaba, es lo que me hacía falta, su amor, Ujú. este, perdón, Bessie, Bessie. es lo que me hacía falta. Yo cuando empecé a recibir ese amor de Cristo, cuando me tuve que abrazar en ese momento que yo sentía a Cristo, que yo le pedí que ayuda, yo me tuve que abrazar porque sentía tanto amor Wow, qué bonito. que me abracé yo sola y sentía, yo no sé, pero yo sentía que ahí estaba Él conmigo. Gloria a Dios. Ujú. Cindy, y dime, am, ¿cómo descubriste que Dios tenía un propósito para ti o un llamado para ti? Él- Desde que lo conociste, desde que empezaste a llamarlo, desde que has caminado con él, ¿cómo tú descubriste que Dios tenía un propósito o un llamado para ti? yo, yo supe que yo tenía un propósito primero en mi vida y el propósito que yo he conocido últimamente porque es, pues es un proceso, ¿verdad? Yo sentía antes que el propósito era de yo hablar sobre mi testimonio y ayudar a las personas que necesitan escuchar y necesitan aprender sobre estas áreas que también un cristiano, un creyente, una persona de fe también puede salir, también puede ser afectado. Ujú. Pero ahora he descubierto últimamente que mi propósito es conocer a Cristo. Amén. Mi propósito es conocer a Cristo, conocer el verdadero Cristo. Estoy en unas clases am, de teología y estoy aprendiendo mucho. Yo quiero conocer a ese Cristo. Am, Qué bonito. pero el llamado es diferente. He descubierto que ese sería el llamado, tal vez, am, hablar sobre Jesucristo y también preparándome para poder ayudar a las personas a caminar con ellas, si están, que no tengan vergüenza y que puedan saber que pues tienen a alguien en quien confiar, porque hay mucha gente que le da vergüenza hablar de estos temas, que les da vergüenza de decir, es que yo tengo depresión y soy cristiana. Ese es un punto que tocaste, es muy importante, Ujú, porque el clero, la religión nos ha enseñado que cuando venimos a Dios, Cintia, no tienes que tener depresión, ujú, que nos han enseñado que recibiendo a Cristo se te quita todo. Mas, sin embargo, nosotros somos cuerpo, somos emociones, somos espíritu y tenemos que sanar emociones, tenemos que sanar muchas cosas. Dios es un Dios que nos viene a libertar, nos da libertad, nos viene a traer sanidad, pero hay áreas que tenemos que, si algo no te ha quitado Dios, empezar a buscar cómo sanar con Dios, ¿verdad? Wow, qué tremendo, qué bonito. Mira, um, en este tiempo, en esta temporada, Cindia, pues es un honor ser tu coautora de tu libro, ¿verdad? Me tocó ser con tu coautora de tu libro. ¿Qué, ¿Qué mensaje estás llevando ahorita a una comunidad, a tu familia, a tus amistades? ¿Qué proyectos tienes, qué sueños tienes en esta nueva temporada, Cindia? ¿Qué estás haciendo? Platícame, ¿qué estás haciendo ahorita en esta temporada? en esa temporada lo que estoy haciendo es, acabo de agarrar mi certificación ya aquí en Arizona de apoyo entre parejas, que quiere decir que si tú has padecido
de un diagnóstico de la salud mental o de drogadicción, que entonces puedo ayudarte, caminar contigo. Así como cuando las personas dicen, ¿sabes qué? Ya estoy harta, ya quiero salir de esta, ya quiero levantarme. Entonces, eso es lo que estoy trabajando. También tengo certificación de mentora de sanidad. Me estoy preparando en esas áreas de consejería. Me encanta. Yo te faltó decir que a los 13 años, la única y bonita memoria que tengo, que mi mamá hubo una junta entre todos los del grado 9 con el consejero y mis padres pues no fueron. Y el consejero se acercó a mí y me dijo, ¿qué quieres aquí? O sea, estaban llenando papeles para universidad, creo que era para una beca o algo. Y me dijo, ok, ¿qué quieres que hacer a la universidad? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le dije, yo quiero ser psicóloga, yo quiero ser terapeuta. ¿Por qué? Porque yo quería ayudar a jóvenes que estaban pasando por lo mismo que yo estaba pasando en un momento muy súper difícil. Entonces, en este momento, yo he estado preparándome en esas áreas. También soy autora de un nuevo libro, Mujeres Imparables. Es una bendición, es una comunidad de mujeres. Quiero expandirla. Así como yo he crecido en varias áreas personales, también quiero ayudar a otras mujeres en esas áreas personales, tanto como lo espiritual y el crecimiento personal que a mí me han dado mi mentora, Miriam Landín. Todo lo he enseñado. No me quiero quedar con nada y también lo quiero compartir. Yo digo, wow, esto también es para esta persona, esto también es para esta persona. Y por eso hago lo que hago, no para mí, sino también para que también otras mujeres escuchen historias de donde Dios, cómo el Señor transforma vidas, transforma diagnósticos, o sea, transforma hasta lo imposible. Este caso de la esquizofrenia, o sea, al principio yo no me la creía y yo batallaba. Am, Quiero decir, yo tengo que cuidar mi fe, porque sin Dios no soy nada. Tengo que cuidarme emocionalmente, Amén. porque Dios no es una emoción. Amén. Tengo que cuidar mis emociones, tengo que cuidar mi cuerpo y tengo que cuidar mi alma. Y lo espiritual, sí. Ujú. Sí, amén. Qué hermoso, Cintia. Cintia, ya vamos terminando, ¿verdad? Pero, ¿qué le dirías tú a una mujer que está escuchando este programa, que por lo que está viviendo o por lo que esa persona haya vivido, esa persona piense que ya no, Dios no la puede usar? ¿Qué le dirías tú a esa persona que piensa que por lo que es o por lo que ha vivido, Dios no la puede usar? Yo le quiero decir a esa mujer que sí se puede salir adelante, que cada caso es diferente, que el mío no es igual que el tuyo, pero no minimizo el tuyo también, tampoco. Los casos son diferentes, son importantes. No te escondas, ya no te escondas más. Y más si has pasado abusos de cualquier cosa, no más, porque cuando lo guardamos, seguimos luchando y queremos ser esa mujer victoriosa, queremos ser esa mujer virtuosa, esa mujer que avanza, esa mujer que Dios quiere que seas. No te escondas, no te escondas. También quiero decir una cosa bien importante. Y si tú estás tomando medicamento, yo no soy doctora ni terapeuta profesional. Yo tomé pastillas por muchos años. Ahorita no tomo pastillas, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero yo sé que si por eso yo me cuido mucho. Yo no puedo llegar a un estrés tremendo
porque mi cabeza, pues, o sea, todavía ahorita sí está como, tengo muchos, no pensamientos malos, sino que Hay muchos. normales de que están nomás worries. Ujú. Cuando eso pasa, necesito cuidarme. So, Cuando estás preocupada, ¿verdad? Cuando te preocupas. ajá. Cuando Ajá. tengo estrés, Ok. cuando estoy muy preocupada que no duermo, esa es Ujú. una señal. Ok, ok. Es Esa es una, un extra estrés, ¿verdad? Podemos ah, decir. Un estrés ya más alto. Más, sí. cuando no duermes por días. Ya una vez que no dormiste, 2 veces, ok. Pero ya si no estás durmiendo, esa es una primera señal de que necesitas tener mucho cuidado. Yo, como digo, yo no tomo medicamento, pero yo no estoy en contra del medicamento. Si necesitas tomar tu medicamento y es necesario, tómatelo, pero Dios va a hacer la obra. Si Dios hizo la obra conmigo, la puede hacer con quien sea. Am, pero siempre tengo que decir esto, si estás tomando medicamento, no lo dejes nomás por nomás. Yo lo ocupé en ese momento de crisis. Yo lo ocupé porque tenía tanta manic o tanta depresión severa que yo necesitaba regularme, aunque me durmiera, porque las pastillas duermen. Aunque me durmiera, pero hasta que me normalizara y pudiera volver a salir de mi cabeza. Ahora, también la esquizofrenia hay diferentes tipos. No todo, no, a veces puede uno tener los síntomas de psicosis por algún golpe en la cabeza que tuvieron. So, el mío no fue ni por golpe ni por drogas. Ese es mi caso. Muy bien. Entonces, el mío fue de genes, porque luego de generación, porque después podemos hablar de eso, porque yo tengo familiares con esquizofrenia también. Oh, ok. Eso puede ser Ujú. hereditario. Muy bien. Ajá, Así como sí, la bipolaridad también puede ser hereditaria. sí. Wow, qué interesante ese programa, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, Cindia, vamos cerrando. ¿Qué significa para ti ser una perla del gran precio en las manos de Dios? Porque tú eres una perla de gran precio. ¿Qué Ah, significa la identidad de ser una perla de Dios, una hija de Dios, una perla de gran precio que eres? Porque tú eres la perla de gran precio. híjole, ah, pues nunca me habían hecho la pregunta. Hasta yo sentí en el estómago así como, ay, como una emoción bien bonita. O sea, Sí, haz de cuenta que el, el decir, el decir ser una perla de Dios es precioso. ujú, ¿Qué es sí, para ti? ¿Qué es para ti serlo, Cindy? es algo ¿Qué significa? especial, que soy especial, que Dios me ve hermosa, aún con mis fallas, aún con mis luchas, que Él siempre me ve como esa perla. Y lo voy a recordar siempre, Pastora Francis, cuando me esté comportando mal. Acuérdate, eres una perla. ¿Cómo te Pero está viendo Dios y tú comportándote así? gloria a Dios, Cindy. Y para cerrar, Cindia, si tú tuvieras que resumir tu historia en una frase de esperanza, ¿cuál sería, Cindia? Oh, wow. Una frase de esperanza. Sí, o Esperar. sea, eh, fíjate, vas a resumir tu historia. Toda esa historia la trajimos de tu niñez, tu juventud, tu madurez, ahora trabajando para el Señor. Es un resumen, porque ya creo que ya tienes ese título en uno de tus ministerios. O sea, ¿cuál sería Sí, tu frase así fuerte, sólida, que dirías, esta es mi historia? pues yo creo que mi historia no terminó con un diagnóstico, esperó con esperanza viva. La esperanza. Se me olvidó el versículo, pero por eso se llama, ah, puedo decir mi ministerio, Esperanza Viva, porque cuando no hubo esperanza, había la esperanza, esa esperanza de Dios. La esperanza de Dios fue más grande que el diagnóstico. Amén.
Precioso. Cindy. Así es, gloria a Dios por ello. Pues muchas gracias, India, por haber estado en el programa, por abrir tu corazón, que no nos dé vergüenza testificar las grandezas de Dios, porque hay muchas personas escuchando, quizás no en estos momentos, pero va a haber alguien que Dios toque el corazón y va a decir, yo también puedo sanar, yo también puedo quitarme esos problemas que tengo, yo también puedo conocer de Dios, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho el día de hoy, Cindy, que haber estado en el programa, haber abierto tu corazón para que alguien más pueda venir y ser sanada por el Señor, ¿verdad? Amén. Y pues, Busquen la ayuda, búsquenla, ¿verdad? amén, así es. Ujú. Wow, qué bonito, Cindy. Muchas gracias de corazón. Te, te doy muchas gracias porque no es muy fácil venir a abrir el corazón cuando no lo hablamos tan seguido o hablamos partes, pero cuando nos escudriña nuestro corazón y ay, te quedas como, wow, hace mucho que no lo pensaba, no lo decía, ¿verdad? Pero es muy bonito porque ya sabemos que estamos sanadas el Señor ya nos sanó, el Señor Jesucristo ya nos sanó a nosotros. Entonces, de este programa no se trata ni de ti ni de mí, sino de qué Dios hizo con nosotras, ¿verdad? Entonces, qué hermosos estos testimonios que Dios hace la obra. Bueno, pues te doy las gracias. ¿Algo más que quisieras adherir, Cindy, antes de cerrar? No, nada, es todo. Que Dios las bendiga y seguimos adelante, aquí en Perlas de Gran Precio. Amén. Pues bueno, aquí concluimos con este episodio con Cindy Orozco. Yo soy pues la hermana Frances Chin y quiero dejarte estas palabras el día de hoy. No importa de dónde vienes ni lo que hayas vivido, Dios está escribiendo tu historia y aún no termina con tu historia. Nos Amén. encontramos en nuestro próximo episodio de Perlas que Sanan, transformando vidas y revelando el valor que Dios ve en ti. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye. Gracias. Gracias, India. Bendiciones.